a comenzar en la mañana de hoy a trabajar el tema del planteamiento del problema de investigación. Soy la maestra María Luisa González Ibarra y vamos a adentrarnos en un aspecto muy importante del proceso de investigación científica, de la metodología para llevar a cabo la respuesta a un problema de investigación. Los elementos para plantear un problema son tres y están relacionados entre sí y son las preguntas de la investigación, los objetivos y la justificación del estudio. El planteamiento del problema de la investigación es la delimitación clara y precisa del objeto de la investigación que se realiza por medio de preguntas, lecturas, encuestas piloto, entrevistas, etc. La función del planteamiento del problema consiste en revelarle al investigador si su proyecto de investigación es viable dentro de sus tiempos y recursos disponibles. La delimitación se realiza mediante 5 pasos. 1. La delimitación del objeto en el espacio físico-geográfico. 2. La delimitación en el tiempo. 3. La delimitación precisando el significado de sus principales conceptos mediante el análisis semántico, mediante el uso de enciclopedias y diccionarios especializados. 4. La selección del problema que será objeto de la investigación, la formulación interrogativa del problema de la investigación o la formulación de oraciones tópicas. Y 5. La determinación de los recursos disponibles. Cuando hablamos de una situación problemática, estamos hablando de un problema que surge en la realidad, en la práctica social y a la que nosotros como investigadores tenemos necesidad de dar una respuesta. Sin embargo, todavía no podemos hablar del problema en sí mismo, del problema científico de investigación. Cuando hablamos del problema científico de investigación, en ese caso entonces estaríamos refiriéndonos a esa situación problemática, pero reinterpretada a la luz de la teoría y de la ciencia en particular de la que se trate. Por lo tanto, antes de formular un problema de investigación, tenemos que tener clara la perspectiva desde la cual vamos a analizar ese problema de investigación o esa situación problemática general que se nos presenta. Por ejemplo, una misma situación problemática podemos investigarla desde una perspectiva sociológica, desde una perspectiva psicológica, desde una perspectiva pedagógica, y eso tiene que quedar muy claro a la hora de nosotros poder enmarcar, contextualizar ese problema de investigación científica. En primer término, justamente el hecho de que responda a una realidad. O sea, el problema de investigación científica no puede ser algo que no pueda ser contrastado empíricamente. Por lo tanto, ya el problema en sí mismo nos está diciendo que aborda una problemática real y que podemos obtener información que nos responda a ese problema. La pregunta de investigación, según Salomón en 1991, considera que son 4 los aspectos que debemos considerar. 1. Los supuestos paradigmáticos de los que se parte. 2. La naturaleza del fenómeno de estudio. 3. Las preguntas que se formulan acerca del fenómeno. Y 4. La metodología que hemos de usar. Los métodos más socorridos en investigación educativa y los que han gozado de mayor predicamento durante largo tiempo han sido los cuantitativos, como por ejemplo la investigación experimental, el método correlacional, el método cuasi experimental y el método por encuesta. Einstein decía: hacer nuevas preguntas o considerar anteriores desde otro punto de vista requiere creatividad. La creatividad, empero, no es solo un don natural, es el fruto del trabajo y la disciplina. Formule la pregunta de tal modo que la respuesta no sea un simple sí o no. Evite formular preguntas en forma de dilemas. Tampoco pregunte por estados mentales de otras personas. Evite plantear preguntas sobre estados futuros de cosas. Absténgase de formular preguntas totalizantes. Recuerde que su capacidad de trabajo tiene un límite y que preguntas como estas son muy difíciles de resolver de manera plausible en una investigación. Por otra parte, tiene que estar claramente precisado, tiene que estar muy bien definido, en el sentido de que no se preste a confusión. No podemos tener 2 preguntas redactadas en una, por ejemplo, no podemos hacer afirmaciones de carácter moral, ni ético dentro de un problema de investigación científico. No nos podemos preguntar si algo está bien o si está mal. O sea que existen un número de exigencias que favorecen el hecho de que formulemos correctamente un problema de investigación. De acuerdo con lo que dice Mario Bunge, por ejemplo, se dice que el problema tiene que estar muy bien fundamentado, o sea, tiene que haber un cuerpo teórico detrás que respalde la formulación de ese problema.
O sea, no tomamos al azar cualquier problemática y la planteamos. Hay que ver qué antecedentes hay con respecto a esa problemática para poder investigarla y para poder saber cuáles son los vacíos que han quedado al nivel de la teoría y que esa pregunta que estamos formulando nos va a permitir responder. Un problema bien formulado garantiza que la investigación esté bien encaminada y que la estrategia para responder a esa pregunta pues quede claramente establecida. Según Sampieri, hay otros elementos que aparecen en el problema de investigación que es importante tener en cuenta. Por una parte, los objetivos de la investigación y por otra parte, la justificación de la investigación, todo esto en relación con la pregunta que se formula en calidad de problema. Y esto es muy importante porque muchas veces nos encontramos con investigaciones que tienen un objetivo que van en una dirección y un problema que van en otra. Un objetivo, por ejemplo, que pretende describir y un problema que pretende correlacionar variables. Y lógicamente no tiene sentido. Una característica fundamental en estos elementos es la coherencia imprescindible y necesaria que tiene que lograrse en la investigación. Los objetivos pueden ser generales y específicos. Estos se enuncian con verbos de acción. Deben ser concretos, evaluables, viables y relevantes. Su número se limitará a 2 o 3 de generales y a 4 o 5 de específicos. Además, se ordenarán según la prioridad en su logro. Representan las acciones concretas que el investigador llevará a cabo para intentar responder a las preguntas de investigación y así resolver el problema de estudio. Por ejemplo, los objetivos deben estar formulados en términos de infinitivos. Determinar, analizar, discriminar, verificar. Se refieren básicamente los objetivos al resultado final que vamos a obtener durante la investigación, lo que vamos a obtener ya en calidad de resultado cuando hayamos terminado de desarrollar toda la estrategia investigativa. Algunos criterios que se han propuesto para evaluar el valor potencial de una investigación son los siguientes. Relevancia social. ¿Cuál es su trascendencia para la sociedad? ¿Quiénes se beneficiarán con los resultados de la investigación? ¿De qué modo? Implicaciones prácticas. ¿Ayudará a resolver algún problema práctico? Valor teórico. ¿Con la investigación se llenará algún hueco de conocimiento? ¿La información que se obtenga servirá para desarrollar o apoyar alguna teoría? ¿Pueden surgir ideas o recomendaciones para futuros estudios? Utilidad metodológica. ¿Ayudará a crear un nuevo instrumento para recolectar o analizar datos? En síntesis, la etapa del planteamiento de la investigación incluye la delimitación clara y precisa del objeto de la investigación que se realiza mediante la delimitación del objeto en el tiempo, en el espacio físico-geográfico, semántico, la formulación interrogativa de su principal problema y la evaluación de los recursos. Básicamente supone contextualizar la problemática y hacer una búsqueda bibliográfica que nos permita particularmente aclarar cuáles son los antecedentes en la investigación, hasta qué punto se ha logrado investigar en ese campo, hasta dónde se ha llegado en el proceso investigativo, y eso nos da un punto de partida importante para demostrar si realmente la investigación que estamos iniciando realmente es viable, si realmente puede ser resuelta a partir de los medios con los que contamos, o sea, si realmente hay una viabilidad en la realización de esa investigación. Esto se traduce en el informe investigativo, en la presentación del propio trabajo. Cuando hacemos el informe, dentro del informe, en la introducción, dejamos claro cuál es la justificación, por qué estamos investigando ese tema. O sea, si realmente existe la necesidad de abordar esa problemática y qué otras investigaciones ya lo han hecho y hasta dónde han llegado en ese proceso de investigación.